Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico de la Vega y los voy a estar acompañando con algunos de los contenidos de su cursada. Estos videos buscan apoyar algunos de los contenidos y algunos de los temas de su cursada. En este caso, específicamente, vamos a estar hablando de objetivos y guión del escenario de simulación médica. Es decir, vamos a estar trabajando sobre algunos de los aspectos a considerar en la construcción de, el guión de simulación médica. Esto lo vamos a hacer, o ustedes lo van a hacer a partir de un texto de Bordeaux, que es Objetivos y guión en la práctica de simulación médica en primera instancia, y ahí habla un poco al comienzo de lo que son los objetivos. Parte el texto de la idea que la simulación clínica refiere como definición a una situación o escenario creado para permitir que las personas experimenten la representación de un acontecimiento real. La simulación clínica, precisamente, es esto, la representación de un acontecimiento real. En esa representación se podrá practicar, aprender, evaluar, probar o adquirir conocimientos. Esta simulación que está puesta en función de precisamente estas cuestiones, para aprender, practicar, evaluar, probar, adquirir conocimientos, está dada como una representación. Y cuando uno piensa esta representación es una construcción, hay una elección. Se elige y se construye una representación específica. ¿Por qué o para qué? Va a estar ligado precisamente a esto que tiene que ver con los objetivos. Es decir, ¿qué representación elijo construir? Va a estar ligada a qué es lo que quiero lograr. Pero, además, cuando uno elabora esos objetivos del guión, tiene que tener en cuenta un montón de cosas. Es decir, un guión tiene que ser adecuado. ¿Qué es la adecuación? Precisamente eso. La congruencia entre lo que hago, mis posibilidades y lo que quiero lograr. Por ejemplo, tendré que tener en cuenta la adecuación con los materiales o tecnología disponible, con la experiencia clínica y necesidades de aprendizaje de aquellas personas con las cuales se procurará estos procesos de aprender, adquirir conocimientos que habíamos referido antes. Los objetivos ocupan el papel rector. ¿Por qué ocupan el papel rector? Porque el objetivo es aquello que yo quiero lograr. El objetivo es la meta. El objetivo es aquello que se quiere lograr. Y por ende, todo lo que se irá construyendo está en función de aquello que quiero lograr. Y el objetivo es el rector y aparte es el que va a dar coherencia y va a organizar todo el conjunto de decisiones. ¿Qué significa esto? Primero tengo que tener claro qué es lo que quiero lograr y después iré pensando el cómo quiero que eso se logre. El que quiero lograr, por eso es el rector. La construcción de objetivos no es una mera cuestión burocrática. Pongo los objetivos para que queden, porque se piden, porque en la planilla están. No, los objetivos tienen que ser eh, pensados y sobre todo internalizados. ¿Por qué? Precisamente porque cuando voy a construir un guión, el guión se va a construir en relación a aquellos objetivos que se desean lograr. Por eso es que el texto habla de que los objetivos ocupan el papel rector. El papel rector de estos objetivos también va a estar obviamente relacionado, estos objetivos van a estar relacionados con aquel conocimiento que se quiere transmitir, con aquel logro que se busca a partir de este escenario de simulación, de esta simulación.
Los objetivos del guión, en tanto medio utilizado, se relacionarán con aquellos que están posibilitados por la elección de la simulación como medio y método. ¿Qué significa esto? Tengo objetivos. Objetivos que tienen que ver con ciertos conocimientos que se quiere transmitir. Efectos de aprendizaje que se quieren lograr en el otro, en la población a la que va a estar dirigida esta simulación. Pero por otro lado, hay una elección previa significante. ¿Cuál es esta elección previa significante? Que he elegido una simulación como medio y método para la transmisión de este conocimiento para que se pueda lograr esta instancia de aprendizaje. Podría haber elegido otros medios. Se eligió una simulación. Y cuando uno elige una simulación, ya de por sí, la simulación como medio no es neutral. ¿Qué significa que no es neutral? Que en el mismo medio elegido aparecen un montón de posibilidades que, acá se mencionan algunas, por ejemplo, facilitar el trabajo en equipo, promover la toma de decisiones clínicas en un entorno protegido y libre de riesgos, facilitar la práctica reflexiva, genera motivación en el aprendizaje. Todos estos objetivos, que son solo ejemplos de objetivos que tienen que ver con la elección de la simulación como medio y método, están ligados precisamente a las características de esta representación de una escena real, pero, como acá dice, en un entorno protegido y libre de riesgos, porque precisamente por su carácter de simulación. Entonces, en la elaboración de los objetivos del guión, estos objetivos también son parte del mismo. ¿Por qué? Porque en la misma elección de la herramienta, del método, del medio, hay un conjunto de efectos probables que el mismo método dispara. Elegir una simulación, como decíamos, facilita el trabajo en equipo, promueve la toma de decisiones clínicas en un entorno protegido y libre de riesgos, facilita la práctica reflexiva, genera motivación en el aprendizaje. Todas estas cuestiones ya están como algunas de las elecciones de objetivos o metas a lograr y que están dadas por el medio, por la simulación. Pero por supuesto, estos objetivos no son los únicos que están involucrados en aquella simulación sobre la cual se va a construir ese guión. Los objetivos de formación son objetivos que también hay que considerar, que también hay que reflexionar y que tienen que ver con lo que cada participante estará capacitado para hacer al final de la acción formativa. Es decir, son los objetivos en los que se busca como meta que los participantes, luego de esta práctica, de este proceso, puedan realizar. Por ejemplo, formular una pregunta clínica, utilizar la evidencia para tomar decisiones clínicas, incorporar los valores del paciente en la toma de decisiones, proporcionar los fundamentos de las intervenciones ad hoc. Todos estos objetivos tienen que ver con objetivos de formación. Va a estar capacitado, va a incorporar estas herramientas a partir de la simulación y por lo tanto son metas deseables en la construcción o para lo cual se construye ese guión de simulación. Después están los objetivos de transmisión. ¿Qué son los objetivos de transmisión? Refiere a la mención organizada de metas propuestas en la simulación como disparador de los procesos de aprendizaje. Implica sistematizar aquello que se espera lograr desde la transmisión para facilitar los procesos de enseñanza. Si los objetivos de formación implican reflexionar, construir
aquellas metas formativas en los participantes, los objetivos de transmisión deberán considerarse en tanto son metas que en este caso tienen a quien realiza la simulación como, como centro, y es pensar qué metas me propongo en la simulación como disparador de los procesos de aprendizaje. ¿Esto qué significa? Es pensar, bueno, ¿qué me propongo lograr en la simulación que opere como estímulo, como disparador, que permita o facilite la transmisión, los procesos de enseñanza? Vuelvo a repetir, es una reflexión sobre los disparadores, los recursos para lograr aquello que estamos viendo como objetivos de formación, objetivos de enseñanza. Como venimos viendo, los objetivos de un guión son rectores de la construcción del mismo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las metas propuestas y las herramientas para tal fin. Construirlas, redactarlas de una manera reflexiva, internalizarlas como las reales metas propuestas, los logros esperados, las herramientas para tal fin, va a construir nuestra verdadera hoja de ruta. Nos va a permitir ubicarnos en qué y cómo queremos lograrlo, y eso va a dar el marco para todas las decisiones que se tengan que tomar a fin de lograr esos logros, esas metas propuestos. Por eso decíamos que un objetivo es el rector. La propuesta o lo que recomendamos en la construcción de un guión, volvemos a repetir, es precisamente el tener muy en cuenta estos objetivos. Por cierto, si bien no está en el texto, quería hacer un comentario que pueda ayudarlos eventualmente, que es el siguiente. A veces, la construcción de un guión de simulación podría ser un trabajo de más de una persona. Es decir, que haya un equipo involucrado en la redacción de ese guión, o por lo menos que sea más de uno. Pues bien, en ese caso es esencial eh, para facilitar que el proceso del trabajo del equipo sea armónico y en la misma dirección, tomarse el tiempo para escuchar qué es lo que cada uno interpreta por el objetivo redactado. Podría ser que uno considerara que si escribimos tal objetivo, si consensuamos tal objetivo, o si el otro aceptó este objetivo que yo escribí, estamos hablando los dos o entendiendo los dos lo mismo. No, no necesariamente. Es interesante o es importante tomarse el tiempo de aclarar qué es lo que cada uno interpreta o considera de aquello que está redactado en el objetivo. Les digo por experiencias múltiples en distintos equipos, donde se trabajó a partir de distintos objetivos, que el objetivo se había realizado en el equipo. Suponíamos o se suponía que todos entendían lo mismo en relación a este objetivo. No. Y esto, en la consecución de las siguientes tareas, hace que en realidad cada uno vaya direccionado por su interpretación del objetivo y genera resquemores, ruidos o lo que yo llamo el síndrome de Tupac Amaru. Porque se acuerdan que Tupac Amaru muere a partir de que 4 caballos en 4 direcciones distintas despedazan su cuerpo. Bueno, lo que puede pasar
con un guión es que sin darnos cuenta, en el equipo sean caballos que van en distintas direcciones, tomando esta metáfora, obviamente. ¿Por qué? Porque aquello que está establecido como objetivos en el guión no es interpretado de la misma manera por todos. Partamos de una base. El lenguaje da a distintas interpretaciones. Puede haber malos entendidos, puede haber apropiaciones distintas de lo que todos a lo mejor, por no tomarse este tiempo, creían que había sido pensado de la misma manera. Así que, vuelvo a repetir, esta salvedad que estamos haciendo es obviamente pensada en aquella elaboración de guiones que implican a más de una persona. O podría ser también que impliquen a una sola persona, pero que están ligadas a ciertos objetivos que tienen que ver con una cátedra o con lo que fuera, que van por fuera de los objetivos del guión. Bueno, ahí también hay que aclarar eh, o terminar de entender a qué se refieren esos objetivos para que los objetivos del guión sean congruentes. Pero bueno, volviendo un poco a esto de cómo formular los objetivos en un guión, lo que dice el texto es que para su redacción los objetivos se pueden definir como el establecimiento, que veníamos diciendo, de los logros esperados, las metas propuestas y las herramientas para tal fin. Organizan qué esperamos lograr, cuáles son las metas que se busca cumplir y qué herramientas se utilizarán para tal fin. Por eso, como les decía recién, la claridad en estos aspectos lo que nos da es la hoja de ruta, el marco que nos va a permitir ser claros en aquello que va a tener que ver en la construcción misma del guión más allá de sus objetivos. ¿Qué se deberá considerar para precisamente formular estos objetivos? Lo que queremos enseñar específicamente y cómo y qué se espera que los participantes deberían haber aprendido tras la finalización de la simulación. Es decir, todo este conjunto de objetivos van a estar bajo el marco de qué queremos enseñar y qué se desea que se haya aprendido tras la finalización de la simulación. El acto mismo que genera esta simulación va a tener que ver con este proceso de transmisión y aprehensión, que en definitiva va a ser el que le va a dar forma a estos objetivos. Bueno, esto es lo que queríamos comentar acerca de los objetivos o que consideren acerca de los objetivos, que son aspectos esenciales antes de su construcción en los guiones específicos que alguna vez tal vez tengan que construir. Vamos ahora a el segundo de los textos de esta clase que tiene que ver con cómo se construyen los escenarios para la enseñanza basada en simulación clínica. Veíamos recién algunas consideraciones que consideramos esenciales en lo que es la construcción de los objetivos como rectores. Ahora vamos a ir a cómo se construyen los los escenarios, para la enseñanza basada en la simulación clínica. Pensando la relación entre simulación y escenario, la simulación clínica, vamos a ver ahora otra de las tantas definiciones sobre lo que es la simulación clínica, en este caso la de GABA del 2004, es una técnica construida para sustituir o ampliar las experiencias reales con experiencias guiadas que evocan o reexplican los aspectos sustanciales del mundo real. Eh, Fíjense, aparece acá las experiencias reales y los aspectos sustanciales del mundo real. Es decir, ya vamos a ir adentrándonos en un aspecto de la simulación que te va a tener que ver con el realismo.
y que son experiencias guiadas. Eso va a tener que ver con lo que veníamos viendo de los objetivos. Uno va a construir un guión donde va a tener una propuesta de estímulos que van a guiar el proceso de aprendizaje. Dentro de lo que es la simulación clínica, el escenario es una herramienta que proporciona el contexto en el cual se llevará a cabo la simulación. Es decir, el escenario lo que nos va a brindar es el contexto general de aquello que se desarrollará en la simulación. La simulación que tiene que ver con este intento de evocar o replicar los aspectos sustanciales de una experiencia real. Un escenario bien estructurado aumenta el realismo de la simulación, favoreciendo la asimilación de conocimientos y la adquisición de habilidades. ¿Esto qué tendrá que ver? Con que el escenario bien estructurado va a permitir un mayor realismo de la simulación, es decir, una distancia menor entre aquella experiencia real que se evoca y esta simulación. Cuando no existe una diferencia muy ostensible entre ambas, por ende, la simulación, al ser mucho más parecida a la situación real, va a permitir la asimilación de conocimientos y la adquisición de habilidades de una manera distinta. En tanto sea más parecido a las situaciones reales que se deban afrontar, van a pasar varias cosas. Primero, el involucramiento, y segundo, que todo aquello que se conoce o que se adquiere como habilidades va a ser eh, muy similar a lo necesario para la experiencia real, en tanto entre las dos hay poca diferencia. Es decir, los conocimientos y la adquisición de habilidades van a ser reforzadas por esta poca distancia entre la simulación y aquella situación real a la que la simulación hace referencia. Por eso la importancia de un escenario bien estructurado que va a permitir aumentar el realismo de la simulación. Para construir un escenario de simulación debe tomarse en cuenta varias cosas que son importantes. Y una es la población a la que va dirigida. Yo les diría que este aspecto es esencial. Si no hay congruencia entre lo que construyo y la población a la que va dirigida, van a producirse cortocircuitos que van a tener que ver con una inadecuación de las herramientas, objetivos y metas con la población a la que se dirige, que va a hacer que muy probablemente fracase o no logre sus metas la simulación. ¿A qué vamos con esto de la población a la que va dirigida? Es decir, que todas aquellas metas o logros de aprendizaje tienen que ser congruentes con las necesidades y conocimientos previos de aquellos a los que me dirijo, con las necesidades y con los intereses formativos de aquellos a los que me dirijo, con las posibilidades de incorporación, de acuerdo a su experiencia previa, de aquellos a los que me dirijo. Podrían hacer fracasar esta simulación, proponer aprendizajes que no son aquellos que tienen que ver con los intereses o necesidades de la población objetiva, niveles de aprendizaje para los cuales todavía no está preparada la población a la que va dirigida, y todos esos factores pueden hacer que la simulación fracase. Entonces, es importante definir y a partir de eso generar congruencia entre lo que propongo y la población a la que va dirigido.
Esto también va a tener que ver eh, con la definición de la complejidad del caso, que obviamente va a estar relacionado con nuestros objetivos de aprendizaje y la población a la que va dirigida. Otro de los aspectos fundamentales es establecer los procesos de aprendizaje, los objetivos de los procesos de aprendizaje esperables, algo de lo que veníamos hablando previamente, y por supuesto la revisión de la bibliografía, es decir, la documentación de las bases sobre las cuales se desarrollará el escenario. ¿Por qué? Porque hay una bibliografía como documentación, como base, que va a permitir el desarrollo de un escenario que obviamente debe tener una base teórica de sustentación. Para lograr los objetivos propuestos en este guión del escenario, que ya veníamos comentando esto de la importancia de los objetivos, es indispensable tener en cuenta la infraestructura con la que se cuenta, los recursos humanos y los insumos. Entre las metas y con qué cuento tiene que haber congruencia, porque cuando hay una distancia entre lo que me propongo y lo que tengo para lograrlo, por supuesto, ahí tenemos también un posible punto de quiebre. Todo aquello que va a tener que ver con el guión del escenario se debe sistematizar precisamente en el guión del escenario y allí se debe considerar, más allá de las variaciones del caso, de las pequeñas diferencias que haya entre el diseño de un guión de escenario con respecto a otro, pero hay ciertos aspectos o ciertos elementos básicos que deben ser sistematizados en el guión, más allá de las pequeñas o posibles diferencias que haya en los distintos guiones que se propongan de acuerdo a poblaciones distintas, objetivos distintos, etcétera, etcétera. ¿Qué elementos tendrán que estar en esta sistematización? Bueno, el primero va a tener que ver con un título. El título debe ser concreto, claro. ¿Por qué? Porque tiene que tener la cantidad de información necesaria para que quienes van a participar tengan una idea clara del panorama que se abordará durante el escenario. Cuando uno construye un título, hay dos riesgos que hay que tener en cuenta, que son por el más o por el menos. ¿Qué significa? El título, toda aquella información que no sea la necesaria para tener esta idea del panorama que se abordará durante el escenario, toda la información que esté de más tiende a confundir, es inútil, es iatrogénica en el sentido de que hace más mal que bien. Toda información excesiva genera confusión y nos aleja de la claridad en la idea del panorama que se abordará durante el escenario. Por supuesto, si tenemos el riesgo de aquello que es por más, también tenemos el riesgo de aquello que es por menos. Toda información faltante, precisamente, será un elemento menos que tengamos para lograr esa idea del panorama que se abordará durante el escenario. Con lo cual, un título que tiene que ser concreto, sin que le falte información, sin que le sobre información, y tiene que dar, como les decíamos, porque ese es la razón de ser, el objetivo de ese título, el panorama de qué se abordará durante el escenario. Más o menos, viendo el título, uno sabe qué es lo que se abordará. Y esa es, en definitiva, la razón de ser de ese título. De los objetivos, acá no agregamos nada, porque precisamente ya vinimos hablando de los objetivos. Un índice, siempre tenemos que recordar que índice es aquello que indica
índice tiene que ver con aquel, no es casualidad, aquel dedo, el dedo índice, es decir, señala, que es un índice, aquello que señala dónde está algo. Cuando uno elabora un índice en cualquiera de sus documentos, más allá de un guión de escenario, en el índice, ¿qué es lo que busca? Indicar dónde se encuentra algo. ¿Y cuál es el objetivo o por qué existe este índice? Precisamente para acceder a secciones específicas del escenario a modo de consulta rápida. Poder ir hacia aquello a lo que me dirijo que necesito ver de una manera rápida. Y después, que por supuesto es un aspecto esencial en esta construcción, es la lista de insumos y materiales requeridos en el escenario de simulación específico sobre el cual estaremos estableciendo el guión. Desde el simulador que se sugiere utilizar hasta los consumibles. Cuando estamos hablando de consumibles son los estudios de laboratorio, gabinetes, medicamentos, equipos de curación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa sistematización que mencionábamos hace un ratito, no puede faltar este título que apunta a presentar el panorama de lo que se abordará, los objetivos que, como veníamos diciendo, son la sistematización de aquellas metas y logros esperados que serán rectores de esta simulación, y la lista de insumos y materiales requeridos para tal fin, como veníamos estableciendo. Dentro de esta construcción, después nos abocaremos en lo que aquí figura como puntos básicos, flujograma y estudios que van a tener que ver con la sistematización de aquello que va a tener que ver con lo que transcurra, con lo que suceda en la simulación, si vamos a darle, digamos, una ubicación a estos aspectos. Precisamente, lo primero que aparece aquí, lo de puntos básicos, tendrá que ver con la descripción de las fases del escenario. Las fases van a tener que ver con esa secuencia de momentos y de situaciones, contemplando el pre-briefing, las acciones esperadas por parte de los estudiantes y el tiempo que se le asignará para el escenario, y también se toman en cuenta las consideraciones para llevar a cabo el debriefing. Es decir, acá lo que iremos narrando son los distintos momentos o secuencias, incluyendo las acciones esperadas por parte de los estudiantes en este proceso, en este guión de simulación. El flujograma va a tener que ver con la descripción de los tiempos asignados para cada una de las fases que antes habíamos descrito. Y los estudios impresos en los laboratorios y gabinetes contemplando en la lista de insumos y materiales con las variables posibles de acuerdo al abordaje y con su respectiva correlación, que va a tener que ver con los, podríamos decir, materiales de apoyo, o mejor dicho, materiales necesarios para que esta secuencia se cumpla de acuerdo a los tiempos establecidos. Entonces, ¿qué estamos sistematizando acá? Los tiempos y momentos secuenciales de lo que va a ocurrir, incluyendo las acciones esperadas por parte de los estudiantes y también aquellos materiales necesarios y que se van a poner en juego en este transcurrir. Como verán, lo que se trata acá es de sistematizar ese proceso dinámico que va a transcurrir en el momento mismo de la simulación. Otros aspectos que también van a tener que considerarse o sistematizarse en esta construcción son el marco teórico, que precisamente va a tener que ver con la revisión bibliográfica realizada previamente para hacer el planteamiento del escenario, es decir, sobre a qué
teoría nos apoyamos para el planteamiento de ese escenario que, para la redundancia, se ha planteado realizar. Y bueno, las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas tendrán que ver con precisamente dar cuerpo a esta bibliografía desde la cual se construye el marco teórico, es decir, permitir el acceso a cualquiera que quiera consultar a esta bibliografía. Eh, y bueno, acá, como suele pasar cada vez más en la construcción de cualquier documento, se recomienda usar bibliografía de no más de 5 años y sin estar con formato APA o el Vancouver, con el fin de que aquel que quiera pueda acceder rápidamente a él, es decir, facilitar la consulta eventual de las bibliografías que son mencionadas en la construcción, que son citadas, eh, que son mencionadas en el marco teórico. Venimos viendo entonces los puntos esenciales de este escenario. Entonces, una vez definido el escenario, los objetivos tal cual hemos ido hablando en esta presentación, es necesario contar con una guía en forma de libreto o guión, el cual obviamente tiene que realizarse antes de la simulación, ya que servirá para su preparación, actuación y orden. Establecidos los objetivos, el escenario o contexto de esta simulación, lo que tendremos que contar es con una guía en forma de libreto o guión eh, que servirá para la preparación, actuación y orden de este suceder concreto en la simulación, basado en todo aquello que venimos mencionando. Quiero hacer una salvedad. Nosotros estamos viendo ahora un poco objetivos y escenario en términos más generales. Para la elaboración del guión de una simulación, seguiremos ampliando otros aspectos y se propondrá durante la cursada una planilla que sistematice todo aquello que se irá viendo en distintos momentos de la misma. Es decir, finalmente tendrán una planilla que permita la construcción del guión, el guión de la simulación. Por ahora vamos viendo ciertas cuestiones que son generales, que son aspectos a tener en cuenta, a considerar en la elaboración de ese guión de la simulación. Para la elaboración del guión es necesario tomar en cuenta ciertos aspectos, algunos de los cuales ya venimos nombrando. Por ejemplo, lugar, el ambiente, las debilidades y fortalezas de los participantes y escenario. Considerar todo aquello que aparecen como facilitadores, como fortalezas, pero también aquellas cosas que podrían aparecer en forma de debilidades o incluso de obstáculos o de cuestiones a considerar o cuestiones a abordar o a tomar en cuenta. Eh, ¿Por qué? Porque volvemos a repetir algo que ya venimos mencionando, la negación de todos estos aspectos del escenario o de la población objetiva sobre la cual, digamos, a la cual va a ir dirigida esta simulación, implicarían una forma de negación eh, que finalmente construiría para una población que no es la que lo va a recibir. Es una suerte de no querer ver aquello que son las características de la población. Y como en toda situación dialógica, nosotros construimos un guión de simulación que sea congruente con aquellos que lo van a recepcionar, con aquella población objetivo. Por eso, tanto hay que considerar las fortalezas como las debilidades.
en escenario y, como decía, la población objetivo, los participantes en definitiva. Después se tendrá que ajustar el tiempo de simulación. Esto siempre ha sido importante, ¿no? Tener claro aquellos tiempos en los que se le va a realizar. Y por último, lo que se llaman recursos salvavidas o lifesavers, que ayudan a modificar la escena repentinamente si es necesario y según la toma de decisiones de los participantes. El aspecto dinámico, el aspecto sorpresivo, el aspecto disruptivo también pueden o deben considerarse y estar preparados para los mismos. Porque si bien el guión busca organizar, busca dar marco, digamos, es un marco que nos permite llevar a cabo desde algo organizado la simulación, también tiene que contemplar que no todo siempre pasa tal cual está guionado o planificado. Y uno tiene que estar preparado también a partir de ciertos recursos para el surgimiento de aquello que tendrá que ver con tomas de decisiones o ciertas cuestiones que nos ayudarán a modificar la escena repentinamente. Como decía Edgar Morin, el mundo sucede en ese diálogo entre caos y orden. El orden es fundamental y nos organiza esta construcción del guión, pero que debe estar abierta también para el surgimiento de ciertas cuestiones disruptivas, ciertos cambios que se decidan en el momento. La posibilidad de convivir con un guión que nos organice y con ciertas herramientas que nos terminen o nos permitan tomar aquello que surge como impensado, sin duda va a redundar en un posible mejoramiento del aprendizaje a partir de ello. Puede pasar o no, pero muchas veces lo imprevisto nos enseña y muchísimo. Estar preparados para operar ahí y recoger sus frutos no es un tema menor.